Muy buenos días a todos. Esta es la explicación en torno al laboratorio virtual que vamos a realizar esta semana. ¿Cuál es el objetivo? Pues determinar y relacionar la influencia de la luz en la producción de dióxido de carbono y oxígeno. Y para ello, pues lógicamente en la fotosíntesis, ¿no? En la fotosíntesis en las plantas. Por eso acá estamos viendo una fotografía de células de LODEA. Eso lo vimos en el laboratorio. Acá se ve la pared y membrana celular y las estructuras verdes son, ¿qué son? Son cloroplastos. Bueno, ahora, siguiendo con la explicación, recordemos por favor la respiración celular, tema del bimestre pasado. Mira acá que es básicamente, esto ocurre en la mitocondria. Bueno, gran parte de este proceso ocurre en la mitocondria. Esta respiración celular, esta fórmula de la respiración celular, está relacionada con el ciclo de Krebs, está relacionada con la glucólisis, está relacionada con la fosforilación oxidativa o cadena de electrones. Recordemos un poquito, en ese proceso, mira, ingresa azúcar más el oxígeno que tú respiras y que produce, mira, la fecha dice produce. Se produce agua, dióxido de carbono y lo más importante, ATP. Recordemos, por ejemplo, que en la respiración celular, ahí faltó balancear la ecuación. Acá son 36 ATPs. 36 ATPs que se producen. ¿Qué relación tiene la respiración celular con la fotosíntesis? Miremos. En la parte de arriba vemos la fórmula de la respiración celular. Y en la parte inferior vemos la fórmula de la fotosíntesis. Y mira lo que encontramos. Mientras que en la respiración celular, que ocurre gran parte en la mitocondria, tú requieres azúcar. Acá en la fotosíntesis, mira, en la fotosíntesis, tú produces azúcar. Mientras que en la respiración celular, que tú haces en tu cuerpo, en tus mitocondrias, tú requieres oxígeno para producir ATP. Tú en la fotosíntesis, tú produces, o la planta, mejor, perdón, la planta produce oxígeno. Miremos la fórmula de la fotosíntesis. Se toma agua, la planta toma agua por medio de sus raíces, en sus hojas, por medio de los estomas, toma dióxido de carbono y con ayuda de la luz solar produce azúcar y oxígeno. Esta es la fórmula de la fotosíntesis. Miren acá la fórmula de la respiración celular. Mira acá se produce, en la respiración celular se produce agua, mientras que acá se necesita agua. Acá se produce dióxido de carbono, es decir, tú exhalas por tu nariz dióxido de carbono. Las plantas toman el dióxido de carbono. Entonces mira que son las mismas moléculas en la respiración celular y en la fotosíntesis. Y se reciclan las moléculas. Mientras que tú produces como material de desecho dióxido de carbono, la planta lo requiere. Mientras tú produces como material de desecho agua, la planta lo requiere. Mientras que la planta produce azúcares y los almacena, por ejemplo, en los frutos, tú te comes una manzana, una pera y sabe dulce. ¿Por qué? Porque durante el proceso de fotosíntesis se produce azúcar. La planta libera dióxido de carbono. Por eso se dice que las plantas, o en la Amazonía colombiana, por ejemplo, es uno de los pulmones del mundo. Los páramos en Colombia son pulmones del mundo. ¿Por qué? Porque toman el dióxido de carbono, hacen fotosíntesis y producen oxígeno. Entonces purifican el aire y aparte de purificarlo, dan dióxido de carbono. ¿Qué relación tiene esto con el laboratorio que vamos a hacer? Ya lo vas a entender. Metodología. Primero, por favor, ingresan a la siguiente ruta. Plataforma 1i, ingresan a Ciencias Naturales, buscan los laboratorios de Ciencias Naturales y buscan los componentes generales de la fotosíntesis. Así se llama el laboratorio, componentes generales de la fotosíntesis, porque hay 3 laboratorios de fotosíntesis. Ahora, siguiente. Dice acá, seguir los pasos dados en este video. Por favor, sigan estos pasos. Ya miramos qué pasos. Tercero,
completar el registro de la tabla. ¿Cuál tabla? Ya la miramos. Cuarto, descargar. Al finalizar toca descargar e imprimir un archivo en PDF y entregarlo el 5 de junio, que es el próximo lunes. Ahora, en clase se realizará el análisis respectivo de los hallazgos encontrados. En clase vamos a echarle cabecita y a pensar cómo se relaciona ese laboratorio con estas fórmulas. Bueno, esa es la actividad. Voy a cerrar este PowerPoint y vamos a centrarnos ya en la plataforma. Yo entro acá en la plataforma, en mi caso entro a la plataforma de 1i y acá busco ciencias naturales, deslizo hacia abajo y encuentro, mira, en alguna parte te dice laboratorios de ciencias naturales. Tienes que buscar porque tu plataforma es diferente a la mía. Le doy clic encima y me despliega todos los laboratorios que tenemos acá en la plataforma de CloudLab. Descargo, voy hacia abajo y busco el laboratorio. Lo que yo hago es que le doy control F o control B, me sale un buscador y coloco fotosíntesis. Mira, ahí aparece. Bueno, son 3 laboratorios, mira, de los cuales vamos a hacer el primero, componentes generales de la fotosíntesis. Le das clic encima y se abre, se demora un poquito abriendo, cargando, depende de tu internet. Se abre esta plataforma, mira, se demora cargando un poquito. 1000 años más tarde. Pero toca tenerle paciencia, el internet es un poquito lento. Bueno, está cargando. Por lo general, aprovecho para decirte que acá en este caso yo le bajo, acá tú puedes subirle o bajarle el zoom. Toca bajárselo para que se vea bien en la plataforma. Se lo bajo a 80 o a 75. Y tú miras acorde a tu computador. Porque si lo tienes a 100%, se te ve mal. Ven, te muestro. Mira que se ve ya muy grande, no se ve muy bien. Entonces yo se lo bajo para allá a 75, 80. Lo bajará a 80. Bueno. Mira acá. Pues tú lees lo que te dicen ahí. Te dicen que es un simulador de la fotosíntesis. Te dicen ahí que la idea es determinar la producción de oxígeno de una planta y que tú como biólogo vas a experimentar ese proceso de la fotosíntesis en 2 fases, una fase lumínica y una fase oscura. La fase lumínica, ¿cuál es? Lógicamente cuando está el sol. Y la fase oscura, ¿cuál es? Cuando la planta pues está de noche y por lo tanto no hay sol, no hay luz. Bueno, 2 fases, lumínica y oscura. Cierro acá. Siguiente. Acá, pues también te dice que a continuación enciende la lámpara para analizar el comportamiento que genera la fotosíntesis en la fase ¿qué? Lumínica. Aceptar. Bueno, antes de mostrarte cómo la actividad, quiero que veas esto. Esto tú vas a completarlo. Al finalizar tú vas a completarlo. Te vas a colocar el promedio de producción de oxígeno en la fase ¿qué? Diurna, la fase lumínica. Producción, oxígeno producido en la hora 9. Acá me colocas el dato. Y acá producción de dióxido de carbono en la fase nocturna. Mira, acá colocas. Y acá dióxido de carbono producido en la hora 9. Colocas ahí. Y acá mira la relación. Si es directamente proporcional o es inversamente proporcional. Tú miras. Si a medida que aumenta la cantidad de dióxido de carbono, aumenta la cantidad de oxígeno, tú dices, es directamente proporcional. Pero si aumenta la cantidad de oxígeno y disminuye la cantidad de dióxido de carbono, tú dices, es inversamente proporcional. Mientras, si uno aumenta y uno disminuye, eso es inversamente proporcional. Pero si uno aumenta y el otro aumenta, uno dice es directamente proporcional. Términos de matemáticas. Bueno, esto lo tienes que completar, el registro de datos. Bueno,
Acá también, ¿qué te dice? Pues acá hay una tabla. Esta tabla se va llenando sola. La cantidad de oxígeno en la primera hora, en la segunda hora. Lo mismo la cantidad de dióxido de carbono en la primera hora, en la segunda hora. Todo esto, 12 horas, en la fase lumínica. También, lógicamente, está en la fase oscura. Cuando terminemos la fase lumínica, acá aparece una luna y aparece la fase oscura. Mentiras, perdón, acá aparece la fase oscura, mira. Fase oscura, mira. Ahí está la estrellita, la luna, perdón. Y acá, de la primera hora a la 10ª hora, 11ª y 12ª hora, aparece la cantidad de dióxido de carbono y de oxígeno. Bueno. Ahora, ¿qué me toca hacer? Prendo acá el botoncito. Y automáticamente da luz. Suena un sonido todo horrible, voy a apagar el sonido acá un momento porque suena un sonido horrible. Y acá me dice cantidad producida de oxígeno, cantidad producida de dióxido de carbono, tiempo transcurrido. Cada hora, cada vez que marca acá una hora, lo doy tomar de datos. Ahí, una hora, toma datos. Ahora me toca esperar que acá llegue la otra hora. A la hora 2, tomo los datos. Ahí va, casi. Listo, segunda hora. Tomo datos. Dice acá, datos registrados. Y acá en teoría van quedando acá, mira, si te das cuenta, van quedando ahí los datos registrados. Cuando llega acá 3, nuevamente tomo los datos. Así, tanto en la fase lumínica, que es esta, acá está la lamparita prendida y acá va tomando la planta, la fase lumínica, para hacer la fotosíntesis, voy tomando los datos. Acá ya casi, mira, acá nuevamente, mira acá, cantidad de oxígeno, cantidad de dióxido de carbono, y acá en la tabla me dan quedando los datos. Bueno, ¿qué me toca a mí? Lógicamente, cuando termine la fase lumínica, sigue la fase oscura. Me toca a mí después abrir esta tabla, sumar y dividir en 12. Sumar acá y dividir en 12. Y así me da el promedio. ¿Qué es el promedio? Pues la suma de los datos dividido por la cantidad de datos. Por ejemplo, acá hay 12 datos, los sumo y los divido en 12. Y eso me da un promedio de la cantidad de oxígeno. Nuevamente, sumo la cantidad de datos de dióxido de carbono y los divido en 12. Bueno, y ahí tendría el promedio. El promedio de dióxido de carbono y el promedio de oxígeno. ¿Y eso dónde lo anoto? Lógicamente eso lo anoto en la tabla. ¿Qué tabla? En esta tabla. Acá. Promedio acumulado de oxígeno por hora. Entonces ahí coloca los datos. En la fase diurna, lumínica. Bueno, acá tienes que tener cuidado de tomar los datos en el tiempo establecido. O sea, cuando cada hora tú tienes que darle clic encima y tomar los datos. Nótese que acá van quedando, se va graficando, mira, cantidad de oxígeno, cantidad de dióxido de carbono, el tiempo transcurrido, que han transcurrido 10 horas. Todo eso, cuando termine el experimento, te bota una tabla de Excel, mira, tomo datos. Te bota una tabla, perdón, de PDF, un archivo en PDF, tú lo descargas, lo imprimes y me lo traes al colegio. Bueno, ahí ya casi van a ser las 12 horas. Mira, tome los datos. ¿Y qué me dice? Apague la lámpara para iniciar ¿qué? La fase nocturna. Entonces apago la lámpara, mira, y arranca la fase ¿qué? Nocturna. Nuevamente me toca que llegue a la 1 o a las 13 horas y tomo los siguientes datos. Toma los datos, ahí está. Y van a quedar registrados donde, mira, ya en la fase oscura, hora 1, primera hora. Y mira, apenas tome los datos de la segunda hora, de la fase oscura, van a registrarse. Mira, ahí quedan registrados. Entonces, cantidad de oxígeno, cantidad de dióxido de carbono. Al finalizar, lógicamente,
me va a quedar dos tablas de la fase lumínica y la fase oscura. Y me va a quedar estas gráficas. Bueno, chicos y chicas, entonces, ¿cuál es la idea? Por favor, hacen la actividad, el día lunes me la mandan. Perdón, la imprimen y me la traen porque toca analizar los datos la otra semana. Chicos, un fuerte abrazo. Nótese acá esta imagen, mira, una hojita y está diciendo que sale dióxido de carbono, entra oxígeno. Ahí me equivoqué, ahí sí coloqué tarde la toma de datos. Toca hacer puntualito a la hora. Cuando marque la hora toca registrarla. Ahí, toca registrarlo. No te olvides. Termínate de completar este registro de datos. Me lo completas directamente, inversamente proporcional. Tú miras. Lees, colocas el promedio, fase diurna. Lees, colocas el promedio, fase nocturna. Dióxido de carbono producido en la hora novena. Colocas. Dióxido de carbono producido en la hora novena. Colocas. Bueno. Acá le das verificar. Le das reporte. Lógicamente esto al final, cuando completes toda la fase diurna y toda la fase nocturna. Bueno, espero que no se hayan confundido, chicos. Esta tabla es al finalizar la actividad. Bueno, ¿qué más les cuento, chicos? Acá va botando la gráfica. Me traen el archivo en PDF, por favor. Yo sé que repetí muchas veces lo mismo, pero traen el archivo en PDF. Fuerte abrazo. Bye, bye.